Para ahondar en este tema, tengo en la línea de Mega Noticias TVC al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Pues vamos, contrariado con lo que ha pasado en los últimos días, concretamente el fin de semana, cuando se da a conocer el robo de estos medicamentos, 38,000 dosis de un medicamento que ha venido generando mucha polémica y una enorme necesidad de los niños. ¿Cómo entender todos esos vacíos que hay en la explicación? Bueno, evidentemente porque, número uno, hay una falta de transparencia en lo que está sucediendo y una falta de transparencia, hay que decirlo, desde el momento de la misma adquisición. Nosotros no sabemos, porque no está dado a conocer esto, la autoridad no lo ha dicho, cómo es que se llegó a hacer esta compra con este proveedor, concretamente con una empresa farmacéutica argentina, de la cual desconocemos muchas cosas. No sabemos cuánto se pagó por ello, no sabemos por qué fue una adjudicación directa, porque no hubo una licitación. Y después entender que a la hora que llegan estos medicamentos, llegan resguardados por la Secretaría de Marina aparentemente, pero luego se pierde la cadena de custodia. Es decir, terminan en el almacén de un laboratorio privado. Es un laboratorio que no sabemos si va a ser la representación legal de este laboratorio argentino en México, o si funge ahora como distribuidor, o si tiene la capacidad de ser un distribuidor. No sabemos absolutamente nada. Y sobre eso, de repente, la primera noticia que se tiene es una noticia de manera extraoficial que le dan las autoridades a los padres de niños con cáncer, y respondiendo a la necesidad de ellos es que COFEPRIS da a conocer dos comunicados, uno de ellos diciendo que no tenían registro sanitario y el otro ya sin ese párrafo. La verdad es que este medicamento ingresó al país sanitario porque la autoridad consideró que era una cuestión de emergencia. Pero una vez que está dentro del país, no sabemos que haya un trámite de registro, no sabemos a nombre de quién, ni sabemos tampoco si se le hicieron las pruebas de control de calidad. ¿Por qué esto es tan importante, Paco? Porque curiosamente, ahora que se desapareció el medicamento, si el medicamento es encontrado o vuelve a aparecer en algún lugar, ya la autoridad sanitaria no se va a hacer responsable de la calidad de este. Es decir, y tienen toda la razón, en estricto sentido, un medicamento que ha sido robado no puedes garantizar que la cadena de custodia adecuada o de cuidados generales de temperatura o de humedad se haya seguido. Es decir, esto es un desastre por cualquiera de los lados que lo veamos, básicamente porque, entre muchas cosas, está faltando la transparencia para saber qué es lo que está pasando. Y mira, son las 9:00 de la noche en este momento ya de lunes, y no hemos tenido una comunicación oficial. Tuvimos el boletín que mandó COFEPRIS antes del fin de semana. Hoy en la mañana un pronunciamiento muy escueto del presidente de la República que dice, sí, se perdieron, los fuimos a buscar a Argentina y va a haber medicinas, punto. Y lo poco, realmente poco, que dijo el comisionado de COFEPRIS hoy en el Senado. Eso es todo, que básicamente dijo por qué habían tardado 48 horas en dar o en emitir un boletín. No sabemos nada más desde el punto de vista oficial. ¿Incapacidad? Yo creo que sí, absolutamente. Lo que estamos viendo aquí es que evidentemente no es lo mismo llegar y querer derribar todo, limpiar todo, demoler todas las estructuras y hacerse cargo de algo tan terriblemente complejo como es el abasto de medicamentos y el abasto de medicamentos de alta especialidad. Paco, para que te des una idea, en los Estados Unidos, en Europa, en Israel, todas estas labores son llevadas a cabo por empresas muy, pero muy especializadas, ¿sí? Aquí lo que hemos querido es hacer pensar que todo era una verdadera corrupción, que seguramente sí la había, pero la solución era limpiar la corrupción, no cancelar completamente la cadena de suministro. Y así como, digo, no voy a minimizar para nada las necesidades de los niños con cáncer, pero así como estamos viendo que faltan estos medicamentos, lo mismo estamos viendo que seguramente han de faltar medicamentos para otros padecimientos, claro, pero no lo sabemos. Lo que pasa es que estos son mediáticamente más grandes. Oye, Javier, déjame ir un poco más allá. Sí, nos preocupa la falta de estrategia, la incapacidad, el descuido, el robo, la cantidad de dinero que se habrá pagado el gobierno federal para comprar esos medicamentos, traerlos de Argentina.
el costo que seguramente, quiero pensar, no hubiera costado a los enfermos. Ahora el problema más grave, que además no vamos a tener, yo creo así, no vamos a tener transparencia en torno a qué pasó con este robo. La otra situación es aún más grave. ¿Qué va a pasar con todos esos niños con cáncer que urgen de este medicamento? Bueno, es lamentablemente lo que ha venido sucediendo prácticamente desde el inicio de la administración, que han estado ellos con inconsistencias y con retrasos. Y cualquier oncólogo pediatra te lo puede decir. Un tratamiento de quimioterapia que no se da exactamente con el régimen que fue prescrito es un tratamiento que tiende a fallar. Y lo que vamos a empezar a ver lamentablemente, o ya estamos viviendo, son pérdidas de constancia en estos tratamientos que se reflejan en que los niños no mejoren. Y si los niños no mejoran, solamente tienen un solo camino, que es irse para abajo. Y esto es realmente doloroso y es realmente poco admisible, sobre todo porque estamos haciendo una promesa de que vamos a tener un cuidado de salud universal y de que, bueno, pues, es que les estaban faltando los insumos básicos, ¿sí? Así es. Déjame aprovechar que te tengo en la línea, Javier. Déjame preguntarte sobre la conferencia, la comparecencia hoy del doctor Hugo López-Gatell. Él decía que aseguraba que las condiciones de salud de los mexicanos dispararon la muerte ante la pandemia. ¿Es una respuesta de incapacidad, de ineptitud o de soberbia? Mira, evidentemente de una combinación de todo, ¿sí? Pero bastante más de soberbia. Yo creo que a este punto deberíamos entender que no todos los pacientes, y por supuesto, puede enseñarnos toda la, ¿cómo se llama? Todos los reportes científicos que quiera tomar, pero en realidad lo que se alcanza a ver es que las personas más graves, en un estudio reciente que publicaron tres científicos, tres investigadores mexicanos, lo que se alcanza a ver es que la mortalidad de los pacientes más graves se dio en cerca del 73 y pico % con respecto a los pacientes que eran intubados, es decir, 7.3 de cada 10 pacientes graves estaban muriendo y mucho más en las unidades de salud pública que en las de salud privado. Esto nos dice claramente que mucha de la mortalidad que nosotros estamos observando es porque los pacientes no estaban llegando a tiempo y si estaban llegando tarde y estaban llegando demasiado graves, uno. Y dos, que estaban llegando demasiado graves también a estos famosos hospitales donde hay camas con ventilador. Pero Paco, una cama con ventilador no es lo mismo que una unidad de cuidados intensivos. Y esto es lo que incrementa la mortalidad. Lo que hay que resaltar, sí, es que yo creo que falta bastante de oficio político por parte del subsecretario y falta también que tenga esta capacidad de escuchar. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que le están haciendo mucha mella a la gente. Hay cosas y muchas interrogantes ahí a las cuales yo creo que debería tener los oídos un poco más abiertos. Javier Tello, doctor, te agradezco mucho estos minutos como siempre. Estoy a tus órdenes y me dio mucho gusto. Gracias. Igualmente, el doctor Javier Tello, analista en temas de salud, por supuesto, y de todo lo que es el trabajo público. Vamos con otros temas.